avisan, ras. me avisan si se puede ver. Todo claro, doctor César. Genial. Entonces, ya habíamos visto lo que es la historia del trasplante. Había quedado claro de que tenemos dos pilares fundamentales, que era la parte quirúrgica, que se fue desarrollando digamos, la primera mitad del siglo XX, y la parte inmunológica, que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX. Una vez que tenemos eso, ya se masificó lo que es el trasplante renal, y estamos hablando a nivel mundial, ¿no? Y entonces la necesidad de poder tener mayores fuentes de recursos de los donantes se fue valorando. Normalmente lo que tenemos ahorita es que podemos trasplantar riñones de la misma especie, es decir, de seres humanos hacia seres humanos. Eso se llama aloinjerto. El senoinjerto será de otra especie, en este caso animales, hacia personas. Y es lo que más adelante va a venir. Están tratando de modificar genéticamente a cerditos de tal manera de que los codifiquen más o menos con el HLA del receptor, y que ese riñoncito sea lo más parecido al del receptor. Luego lograrán hacer técnicamente la colocación de ese senoinjerto posteriormente. Es lo que se viene. Otras formas en las cuales se están tratando de avanzar es con estas impresoras 3D de células, en las cuales nuevamente van a codificar el HLA de la persona que va a recibir el riñón, y esta impresora 3D de tejidos hará el órgano en general, riñón, pulmón, corazón, piel, para poder trasplantar a este tipo de personas, ¿no? Pero eso un poco más adelante. Ahorita todavía estamos en inteligencia artificial, primeros pininos con el ChatGPT 3 y ChatGPT 4, pero no estamos tan lejos de poder avanzar con lo que es mejoras en este tipo de tratamientos. ¿Por qué es importante trasplantar? Que es la idea fundamental que nosotros debemos llevar. Porque si nosotros comparamos pacientes que están en diálisis, en hemodiálisis o diálisis peritoneal, versus pacientes trasplantados, que son la línea roja, y nosotros vemos cuántos pacientes están vivos al año, cuántos pacientes están vivos a los 5 años, inicialmente, si yo trasplanto 10 pacientes en el año 0 y lo comparo con 10 pacientes que inician diálisis al primer año, nosotros vamos a tener vivos entre 9 a 10 pacientes trasplantados, pero 8 pacientes vivos en hemodiálisis, es decir, fallecen 2. Imaginemos que en trasplantados fallecen 1. Entonces tienen una mejoría del 100% en sobrevivir. Cuando nosotros lo vemos a los 2 años, nosotros vamos a tener una comparación de una sobrevida de 9 pacientes sobre 10 en trasplantados vivos, siguen falleciendo 1, pero en los cadavéricos, perdón, en diálisis, vamos a tener fallecidos 3, casi 4, vivos entre 6 a 7. Cuando nosotros vamos a los 3 años de diálisis comparado con pacientes trasplantados en su tercer año, seguirán vivos 9 y habrán fallecido entre 4 a 5 en los pacientes en diálisis. Y si lo comparamos a los 5 años de haberse trasplantado, habrán 8 vivos, 2 solamente habrán fallecido, mientras que en los pacientes que están en diálisis, entre 3 a 4 pacientes estarán vivos y habrán fallecido entre 6 a 7 pacientes. Entonces, la mortalidad es bastante evidente de que la elección
es de terapia de trasplante renal. Como ya lo habíamos mencionado, el problema es encontrar riñones. Y les habíamos mencionado que tenemos el trasplante renal. Este trasplante renal, de acuerdo al donante, lo podemos dividir en donante cadavérico o donante vivo relacionado. En el caso del donante vivo relacionado, el donante tiene que quedarse con un riñón y el receptor se llevará el otro riñoncito. Entonces, si este es el receptor, se va a llevar su riñón y el donante será un paciente que quedará monorrenal. Este paciente donante tiene una enfermedad renal crónica porque ya se queda con un solo riñón y es el compromiso del centro trasplantador para seguir manteniendo ese riñón del donante funcionante. Hemos tenido a veces algunos pacientes que han donado y que con el transcurrir de los años han ingresado a diálisis, han perdido su riñón. Estos pacientes tienen prioridad para trasplante renal futuro por el hecho de haber sido donantes previamente. En cambio, en el trasplante renal donante cadavérico, el donante que es un donante fallecido va a poder facilitar el trasplante renal hacia dos personas. Receptor 1 y receptor 2. Por eso es que si yo consigo un donante cadavérico, estoy, digamos, sacando de diálisis y mejorando la sobrevida de dos pacientes. Mientras que en el trasplante renal donante vivo, solamente voy a beneficiar a un solo paciente, ¿vale? Para poder hacer esto, les había mencionado de que la inmunosupresión era fundamental. Para lograr la inmunosupresión, nosotros tenemos que hacer unos estudios de compatibilidad. Y estos estudios de compatibilidad son fundamentales, porque esto dictaminó lo que en 1950 en adelante manifestaban de la tolerancia y manifestaban del rechazo. El problema que tuvo Peter Medawar al inicio fue que él hizo un trasplante de un grupo sanguíneo B y colocó el riñón a un grupo sanguíneo O. Porque si hubiese sido de un O a un O, a lo mejor le hubiese salido un poco mejor. Recordemos que acá nosotros vamos a ver la compatibilidad del grupo sanguíneo ABO tal cual es el trasplante, es las leyes de Landsteiner que nosotros aplicamos para las transfusiones sanguíneas. El A con el A, el B con el B, el O le puede donar al A, le puede donar al B o le puede donar al O. Pero no vamos a hacer donación de un grupo sanguíneo A un grupo sanguíneo O porque sabemos que va a haber un proceso de hemólisis y el paciente se va a complicar. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es una compatibilidad del grupo sanguíneo ABO. ¿Nos interesa el RH? No nos interesa el RH. No nos interesa que sea positivo o que sea negativo, porque en realidad el factor RH es una proteína que nosotros lo vamos a tener expresadas en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que son proteínas que se van a manifestar solamente en linfocitos o en células presentadoras de antígeno. No van a estar presentes en células somáticas que van a ser células que van a estar evidentes en el riñón, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros logramos solamente ver el grupo sanguíneo ABO compatibilidad tal cual la de una transfusión, ya hemos tenido un avance. El siguiente es la compatibilidad HLA. ¿Y cómo medimos la compatibilidad HLA? Mediante una prueba que es el crossmatch. Esta prueba de crossmatch lo vio Paul Terasaki en 1980 en Estados Unidos, en las cuales determinó de que había una mejor sobrevida en los pacientes que tenían un crossmatch negativo versus los pacientes que tenían un crossmatch positivo.
Y ahora vamos a hablar sobre eso. Una vez que nosotros logramos esto, que sean compatibles en grupo sanguíneo A, B, O, de acuerdo a las leyes de las transfusiones sanguíneas, y que el cross-match medido por citotoxicidad mediada por complemento sea negativo, nosotros estamos asegurando que el rechazo hiperagudo, es decir, yo pongo el riñón y el riñón se pierde en horas o días, sea casi cero. Casi cero. Y lo que nosotros vamos a asegurar es una inmunosupresión ya a futuro, para que no haya un rechazo agudo que se da entre semanas, meses o años. Entonces, con la terapia inmunosupresora nosotros vamos a lograr evitar rechazos, mejor y mayor calidad de vida del paciente que va a recibir el injerto, lograr mayor duración del injerto renal, evitar infecciones y básicamente tratamos de minimizar la inmunosupresión para que no se desarrollen los cánceres o las neoplasias. Vale. En el crossmatch, nosotros vamos a tener lo siguiente. Nosotros tenemos nuestro riñoncito y dentro de este riñoncito va a estar lleno de células. Estas células, imaginemos que sean nuestros podocitos. Voy a hacer un mejor podocito, que son como unos fantasmas de Pac-Man. ¿Vale? Estos van a tener acá, si este es un grupo sanguíneo A, van a tener una proteína en su superficie que es A. ¿Qué pasa? Y este es el grupo sanguíneo A del donante, ¿vale? ¿Qué pasa si yo le pongo a un receptor que sea grupo sanguíneo O? Significa que este receptor en su sangre va a tener inmunoglobulinas anti-A. Es decir, que cuando este riñón lo conecten a la sangre del receptor, lo primero que va a llegar, las inmunoglobulinas van a hacer reconocer esta proteína y atacar. Va a despertar la vía del complemento, va a formarse el sistema, activarse el sistema de complemento y va a alisar la membrana celular del podocito y por lo tanto va a haber un rechazo. ¿Vale? Si nosotros logramos tener una compatibilidad de grupo sanguíneo, solamente entendiendo de que si es grupo sanguíneo A, yo le voy a poner un riñón A, yo ya no voy a tener estos anticuerpos anti-A, porque no van a estar. Tendré anti-B, pero no voy a tener anti-A. Por lo tanto, las inmunoglobulinas, los anticuerpos que van a atacar al riñón, ya no lo van a censar como extraño, sino lo van a censar como propio. Y ese es por el lado del grupo sanguíneo ABO. Como le decía, el RH no nos interesa mucho porque no se va a expresar en las células somáticas, es decir, en las células que están dentro del riñón. Así como también tienen estas proteínas del grupo sanguíneo, también tienen proteínas HLA. ¿Vale? Y por tanto, acá tendrán anticuerpos anti-HLA. Ya no estamos hablando de grupos sanguíneos, sino estamos hablando de anticuerpos contra el HLA. Y solamente por decir nada más, porque
general hay múltiples variedades de esto. Normalmente nosotros tenemos As, Bs y Drs. Tenemos de Qs, tenemos de Ps y tenemos W y tal. Cada una de estas codifica una proteína, ¿vale? Este A es del papá y esta A es de la mamá. Este B es del papá, este B de la mamá, este DR del papá y este DR de la mamá. ¿Correcto? Es decir, 50% es del padre, 50% es de la madre. Y este era una de las formas como antes del ADN se podía determinar la paternidad o no de los bebés. Entonces, imaginemos que el papá es A1 y la mamá es A3, el papá es B2 y la mamá es B, qué sé yo, 11. El DR8 y la mamá un DR, pongámosle 15, ¿vale? Ese es el HLA de ese donante. Yo se lo voy a cruzar con el receptor. Y el receptor será, vamos a poner a prueba. No se ve, vamos a cambiar de color. Será A, B, B, DR, DR. Y resulta que es su primo hermano. Por lo tanto, tendrá un A1, un B2, un DR, póngale 7. Y la mamá, pues, no es prima. Y le pondremos por acá un A6, un B18 y un DR3. ¿Vale? Entonces acá empezamos a hacer nosotros matches. Lo que se le dice mismatch y los match. Tenemos un A1 con un A1, que son iguales. Un B2 con un B2, que son iguales. Y no comparten ni un A3, ni un B11, ni un DR8, ni un DR15. ¿Vale? Entonces, de 6 posibles compatibilidades, solamente tenemos 2 matches y 4 mismatches. ¿Vale? 4 compatibilidades, 4 incompatibilidades. Mientras más compatibilidades tengamos, es decir, mientras más parecido es esa persona, mientras más pegado, mientras más hermano, mientras más papá y mamá sea, más matches debe haber. En el caso de gemelos, son 6 matches, 0 matches. En el caso de papá, mamás, a hijos o hermanos, más o menos son 4 matches y 2 mismatches. La posibilidad de que un donante cadavérico que nunca lo ha conocido pueda tener estas compatibilidades es difícil. Normalmente que tengamos 3 matches y 3 mismatches o 2 matches y 4 mismatches estará bien. Entonces, eso es en cuanto a compatibilidades para determinar el grado de inmunosupresión que nosotros le vayamos a poner a estos pacientes. ¿Vale? ¿Qué nos decía Paul Terasaki? Paul Terasaki decía, miren, si yo tengo un paciente que tiene anticuerpos anti-HLA, y en este caso digamos anti-HLA-A1, y recordemos que nuestro donante era A1, A3, apenas le pongamos el riñón, estos van a atacarlo porque lo van a encontrar. Y eso veían en el laboratorio, porque lo que hacen en los laboratorios de compatibilidad es necesito el linfocito del paciente, perdón, del riñón, los linfocitos del donante,
que son células en donde se van a expresar las proteínas antigénicas, en este caso el grupo sanguíneo A y en este caso el HLA-A1, y necesito el suero del paciente. Y el suero del paciente es este de acá, que normalmente cada 3 meses los pacientes van a dejar su suero para poder hacer justo este examen que es el crossmatch. Si yo evidencio, y acá pues hay una preparación en la cual le colocan sus fluoresceína, hacen la lisis medida por complemento, lo pegan con el complemento del conejo y tal. Finalmente lo que quieren es ver si es que hay presencia de estos anticuerpos que pudiesen activar la lisis de estas células. Si este cross-match es negativo, significa que estos anticuerpos no están presentes. Y al no estar presente, esto no hay. Y por lo tanto ese riñón va a ser viable. Y no va a haber rechazo hiperagudo. Y eso es lo que demostró en 1980 y fue acreedor del Nobel Paul Terasaki más adelante. Entonces, importante antes de trasplantar, saber a quién se va a trasplantar. Entonces, no es que, digamos, yo llegué primero y ya voy 10 años en lista de espera y ¿por qué no me trasplantan? No, dependerá de cuán parecido sea el donante con el receptor, ¿vale? Luego ya, si hay mucho parecido, vienen otros criterios de disquisición para ver quién debe ser el acreedor del riñón. Pero si nosotros hacemos bien esto, nos estamos asegurando de que ese riñón no va a tener un rechazo hiperagudo y que ese riñón va a ser viable en el tiempo. Este es un titular del Comercio del 2014 en donde nos decía que el Perú estaba a la cola de Sudamérica en la donación de órganos, ¿verdad? Obviamente que los que estaban en verde eran los que tenían mejor tasas de trasplante. Y que, como les había manifestado, los trasplantes cadavéricos siempre eran más que los trasplantes vivo relacionados. En el Hospital Rebagliati, nosotros tenemos de los pacientes trasplantados, un 80% de donantes cadavéricos y un 20% de donantes vivos relacionados. La mayor cantidad de pacientes van a recibir un trasplante renal donante cadavérico. Entonces, hablaremos de un tipo de trasplante renal que es de acuerdo a la calidad del donante, que es el tipo de donante cadavérico. Este tipo de donante cadavérico lo vamos a diferenciar por una muerte encefálica o una muerte en parada cardíaca. ¿Qué quiere decir? Como yo les comenté, en el Perú solamente tenemos implementado el programa de muerte encefálica. Es un paciente que ha tenido una malformación arteriovenosa y que se reventó y que sangró y el cerebro no es viable, pero su corazón sigue latiendo y sus órganos siguen latiendo, está en estado vegetal, es una muerte encefálica. Pero, y acá viene el otro pero, en la cual hay mayores, digamos, hay mayor cantidad de oferta de riñones en Estados Unidos y en Europa, es que pueden optar por el donante a muerte parada cardíaca. ¿Qué significa? Que un paciente que se infarta, nosotros podamos en ese momento darle el soporte cardiovascular hemodinámico de tal manera de que pueda llegar a preservar la irrigación a ese riñón. El paciente lamentablemente va a fallecer, pero la hemodinamia, la llegada de sangre, de flujo sanguíneo al riñón va a ser lo suficiente como para que pueda ser usados esos riñones. Para eso se hicieron criterios de Maastricht. Estos criterios de Maastricht se hicieron en el 2011 en Madrid. Entonces decían, miren,
Todos estos van a tener una falla cardíaca, un infarto cardíaco, ¿vale? Y lo dividen en donación no controlada y donación controlada. ¿Qué significa? Que se me infarta cuando yo lo estoy viendo que se me está infartando. Por ejemplo, el tipo 3 y el tipo 4. Entonces, ¿qué nos dice? Que es a la espera del paro cardíaco, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, en la emergencia, por ejemplo, en áreas de hospitalización. O que haya ya tenido un paro cardíaco o tenga un paro cardíaco en un paciente que ya haya tenido una muerte encefálica, ¿no? Entonces, que ya tenía muerte encefálica y produce una parada cardiorrespiratoria. Pero los tipo 1 y tipo 2, por ejemplo, el tipo 1, que súbitamente un paciente está caminando por la calle, se infarta, se desmaya, cae. Normalmente en el Perú no tenemos, bueno, se supone que San Isidro es un distrito cardioprotegido, que significa que hay un desfibrilador en teoría cerca, ¿no? Uno se infarta y se desmaya. En alguna calle de San Isidro deben tener un sistema en la cual ellos van a llegar prontamente y le van a aplicar una desfibrilación y ese paciente debería en teoría vivir, ¿vale? Pero nosotros no controlamos el sistema, el ambiente en el cual ha producido esta falla cardíaca, esta parada cardíaca. O la reanimación infructuosa en aquellos en los cuales sufren una parada cardíaca, reciben la parada cardíaca no exitosa, y esto se puede dividir en extrahospitalaria, fuera del hospital en la calle, o intrahospitalaria, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? Normalmente se utiliza estos tipos de pacientes. Pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos y que no tienen una muerte encefálica como causa principal, sino que el problema es cardíaco, pero que ya están siendo monitorizados por el equipo de salud y que saben que va a fallecer, pero en algún momento pueden conversarse con los familiares como para que la donación pueda ser una opción. Entonces, es importante ver tiempos. Acá todo es eso, ¿no? Es correr contra el contrarreloj. Nosotros dividimos en tiempo de isquemias, estos tiempos de isquemia caliente, que significa que nosotros tenemos el riñón que le llega sangre, está calientito, ¿no? Normalmente la temperatura del cuerpo, 37 grados, hace que la sangre sea caliente. Cuando nosotros sacamos el riñón y lo llevamos a un cooler, inicialmente lo llevamos a un medio en donde hay unas soluciones hipotérmicas, le colocamos hielo y le colocamos el custodiol, ¿no? La solución preservante, en la cual ya no le llega sangre, sino nosotros le estamos poniendo un medio de hipoperfusión en hipotermia. Eso ya estamos hablando de tiempo de isquemia fría, ¿vale? Entonces, va a haber un momento en la cual el cirujano que va a sacar el riñón va a clampar la arteria y por lo tanto no le va a llegar sangre al riñoncito, va a cortar la arteria y la vena, va a cortar el uréter y lo va a llevar a al banco, a la mesita donde le van a colocar la solución preservada, ¿vale? Ese tiempo en la cual no recibe la sangre ni tampoco recibe el custodiol, o bueno, la solución preservante para no dar marcas, es el tiempo de isquemia caliente primaria. Luego viene la infusión de la solución preservante, que será y la colocación en el cooler, y será el tiempo de isquemia caliente fría, en la cual imaginemos que falleció en Chiclayo y de Chiclayo lo van a traer a Lima y lo van a colocar en Lima. El tiempo de isquemia fría será desde que le infunden el custodiol, lo ponen en el cooler, lo ponen al carro, lo llevan al aeropuerto y del aeropuerto lo pasan al avión, lo traen al Jorge Chávez y del Jorge Chávez te lo traen hasta el hospital que lo vayan a trasplantar y lo saquen del cooler, lo coloquen en la mesita para poder ver la viabilidad del riñón y se lo puedan colocar al receptor. Una vez que uno desclampa, es decir, hace la conexión,
del riñón de arteria con arteria y vena con vena y le deja pasar la irrigación hacia el riñón, ya estamos hablando desde que salió del cooler hasta que desclamparon, tiempo de isquemia caliente secundaria, ¿vale? Estos tiempos van a cambiar, van a ser más o van a ser menos dependiendo de la expertise del cirujano y de la distancia en la cual se vaya a trasladar el órgano, ¿vale? ¿Son importantes? Sí, son importantes porque mientras menos tiempo de irrigación tengan, va a ser un poco más difícil la recuperación de la función de este riñón. Entonces, nosotros tenemos hacia atrás no una adecuada irrigación hacia el órgano, ¿no? Tenemos una hipoperfusión porque el paciente va a estar hipotenso y a veces vamos a requerir noradrenalina, le va a producir un paro cardiorrespiratorio y eso va a causar una disminución del flujo hacia el riñón y vamos a tener isquemias calientes, verdaderas o funcionales, ¿no? En las cuales nos dicen, mira, para parada cardiorrespiratoria, para parada cardíaca debe ser menos de una hora. Y que el tiempo de isquemia caliente total, es decir, hasta que se le infunda el líquido preservante, debe ser menos de 2 horas, ¿no? En parada cardiorrespiratoria, perdón, en parada cardíaca, en asistolia, ¿vale? Entonces, se complica más la, mm, la logística para poder recuperar estos pacientes, estos riñones y que puedan ser usados. Y eso es en cuanto a si es la muerte por muerte encefálica o la muerte por parada cardíaca. Vamos al tipo de donante cadavérico por edad o factores de riesgo que tenga el donante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un donante, es decir, un chico que fue por la vía expresa, estuvo bebido y corrió en el carro, se accidentó, falleció, ¿vale? Tiene 20 años. Y no es lo mismo, y este es el donante tipo, el donante 1, y no es lo mismo el donante 2, que sea un señor de 62 años, o un donante 3, que sea un señor de 56 años, pero que sea hipertenso, ¿vale? Este donante es el ideal. ¿Por qué? Porque es un donante joven, porque no tiene comorbilidades, porque sus arterias y sus venas están muy buenas, no hay los fenómenos de aterosclerosis que nosotros en los viejitos los vamos a evidenciar, ¿no? Entonces este es un riñón bonito, es un riñón funcional, es un riñón de 20 años, ¿no? Se supone que los riñones deberían durar toda la vida y si este joven que no hubiese bebido y que no se hubiese accidentado, tengamos un tiempo de sobrevida, de expectativa de vida de 80 años, ese riñón le quedaba pues 60 años más, ¿vale? Como para poder entendernos. Pero si nosotros tenemos un donante, que es el donante 2, de 62 años, y si digo que todos van a fallecer a los 80, este riñoncito le queda 60 años de vida o de funcionamiento. A este le va a quedar 18. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, este riñoncito de un señor de 62 años que probablemente ya tenga un poco de aterosclerosis, que ya ha tenido un funcionamiento de 62 años, ¿rendirá igual que el primero? Este paciente de 56 años, que imaginemos, ¿no? Hagamos el ejercicio de que todos fallecen a los 80, ¿vale? Entonces, le queda 24 años de funcionamiento a este riñón, ¿vale? Pero tiene ya hipertensión arterial. Por lo tanto, este endotelio ya no es el mismo, ¿vale? Esos pacientes quieren donar. La familia dice, ¿sabe qué? Sí. Yo entiendo que es una situación difícil, los pacientes, yo puedo ayudar, mi familia, mi papá lo quiero mucho,
y tal, y de verdad que en el momento hondo del dolor quiero donar, ¿vale? Usen los órganos de mi papá que tiene 62 años, ¿vale? ¿Qué le decimos? No, no porque no es un riñón bonito, no porque, no porque ya tiene, ya es viejito, o en el donante 3 le decimos que no, no porque tiene hipertensión, no es así, ¿no? Si sabemos que tenemos escasez de riñones, aprovechemos todos los riñones que podamos tener, ¿vale? Pero, eso sí, el receptor para este donante de 20 años deberá ser un joven o un niño, más o menos parecido por la edad. Y a este señor de 62 años le buscaremos un receptor que sea más o menos de la edad. No se le vamos a poner a un chiquillo, no se le vamos a poner a un receptor de 20 años. ¿No? ¿Por qué? Porque sabemos que ese riñón está viejito. Si no tuviésemos un donante que sea pareado por edad, y a lo mejor considerar ponérselo a uno más joven. Pero la idea es que se lo pongan de acuerdo a la misma edad, más o menos 10, 15 años. ¿Vale? De la misma manera a este paciente que tiene ya algún problema como una hipertensión. Entonces, a ese tipo de donantes le decimos pacientes o donantes criterio ampliado o con criterio expandido. No van a ser riñones súper buenos, pero van a poder utilizarse. ¿Cuáles son esos criterios? Los siguientes. Que sean riñones mayores de 60 años, solamente por la edad, ya mayores de 60 años califican, o entre 50 y 59, pero que sean 2 de 3 criterios. O tengan hipertensión arterial, o una creatinina más de 1.5, o que sea una muerte por un evento cardiovascular, falla cardíaca, o un infarto, un ACV isquémico. ¿Vale? Si falleció por un ACV isquémico y tenía la creatinina más de 1.5 y tenía 53 años, donante de criterio expandido. ¿Vale? Entonces, es decir, ese riñón no es el mejor, pero lo vamos a usar así no sea el mejor. Para eso hay algunos que hacen, sacan los dos riñoncitos y sacan un pedazo de ese riñoncito y lo llevan al microscopio. Y hacen una clasificación que es el índice de Ramucci, en donde dicen, van a ver cómo están los glomérulos, si hay una glomerulosclerosis global, cómo están los túbulos, cómo está el intersticio y cómo están los vasos, si están engrosados, si no están engrosados, y todo lo demás. Entonces, si es que es un riñón que tiene una puntuación menos de 3, yo puedo poner un riñón a un donante, perdón, a un receptor, y el otro riñón al otro receptor. ¿Vale? O si es que ya están un poco más comprometidos, con un puntaje entre 4 a 6, inicialmente optaban poner los dos riñones a una sola persona. Y algunos descartaban los riñones que tenían más de un puntaje de 7. En algunos lugares, como en Europa, bueno, ellos pues pueden tener esa ventaja, ¿no? Ellos utilizan estos riñones de 4 a 6 y se lo colocan a cada paciente. Pero, por ejemplo, si es un paciente, un donante de 60 años, se lo ponen a un receptor de 80, ¿no? Y hay pacientes que tienen 80 y tantos años y van por su segundo, por su tercer trasplante. Pero son ventajas de ellos, ¿no? Entonces, tenemos que entender eso, ¿no? De que hay un donante infantil, que son para niños, y que estos son niños menores de 2 años o menos de 14 kilos de peso. Estos no van para adultos, van para niños. Los criterios estándares, entre 2 a 59 años, pero sin ninguna comorbilidad, o hasta 50 años, sin comorbilidades. Los donantes criterio expandidos, cual lo dijimos, y bueno, los expandidos plus, que son ya edades más de 75 años, ¿no? Esto normalmente acá en el Perú no vamos a tenerlos. Pero
saber lo que pueden existir. Y ahí manifiestan que debería haber una diferencia. Nosotros ponemos acá en el hospital más o menos 15 años, ¿no? Si tiene 60 años el donante, hasta los 45 o hasta los 75, ¿no? En ese rango de edades. Hay trasplantes también simultáneos. Estos trasplantes simultáneos, que son el riñón más otro órgano más. Hígado, o corazón, o pulmón, o páncreas, o intestino. ¿Vale? Entonces, ¿es un trasplante doble? Sí. Puede ser hígado con riñón, corazón con riñón, que se ha hecho en INCOR. Hicimos un par. Obviamente que los de INCOR trasplantaron el riñón, el corazón, y posteriormente trasplante de corazón, pues dio una insuficiencia cardíaca con una FEBI menos de 20%, que se cansaba solamente con estar sentado, y aparte de eso, recibía hemodiálisis. Entonces se colocó su riñoncito junto con su corazón. 2 pacientes han logrado eso. Y lo que sí tiene bastante experiencia en Almenara es el trasplante hígado-riñón. Pacientes cirróticos con un MELT bastante elevado, y que dializan o que hayan tenido una falla renal aguda prolongada, en las cuales necesiten optar por el cambio de hígado, y si tienen esta falla o reciben hemodiálisis, se coloca el riñón también. ¿Vale? Entonces, sí es posible realizar, y sobre todo en donantes cadavéricos, en donde la fuente del órgano, de los dos órganos, es del mismo paciente, ¿no? Eso es en cuanto a donantes. Vamos y esto era lo que les hablaba al inicio, de las compatibilidades. El trasplante renal clásico, que es la compatibilidad ABO, con la compatibilidad del HLA con crossmatch CDC negativo. ¿Vale? Muy bien. Compliquemos un poco más la cosa, y esto nos pasó, en la cual había una pareja de donantes. El donante era un hermano, y el receptor era su hermano. El donante era el hermano mayor y el receptor era el hermano menor. El donante era grupo sanguíneo A, y el receptor era grupo sanguíneo O. Eran hermanos. El tiempo en lista de espera del receptor era ya más o menos 8 años. Lo intentaba y no llegaba el riñón. Y el hermano dice: oye, ¿sabes qué? Mira, ya vas 8 años en esto, la cosa no llega, yo te quiero donar. ¿Vale? Si nosotros nos guiamos por los criterios de transfusión, esto no debería pasar, ¿cierto? Sin embargo, en el espíritu de poder utilizar la mayor cantidad de fuentes renales, dentro de estos los vivos, nosotros tenemos una modalidad de trasplante renal no clásico, ¿vale? Es decir, que nos podemos a lo mejor saltar una de estas compatibilidades, o a lo mejor las dos. Pero hay algunas condiciones, no se pueden todas. Y empezamos a hacer la incompatibilidad del grupo sanguíneo ABO, en donde, como ya les había manifestado, seguimos el criterio de Landsteiner, en donde existen las inmunoglobulinas, o los anticuerpos que están presentes para el grupo sanguíneo. Estos van a estar presentes en las células renales. Eso es una histología, es una biopsia renal que se lleva al microscopio de un riñón bueno, saludable. Pero si es que nosotros hacemos esto sin preparación, va a haber una activación del complejo, del complemento, y la lisis del endotelio en el podocito, en el riñón, ¿vale? Y lo que vamos a tener es un rechazo, trombosis, zonas de hemorragia, y el rechazo hiperagudo en el riñón. Entonces nosotros empezamos a preguntarnos, eso no lo hemos hecho solamente nosotros, también lo han hecho en otros centros trasplantadores, de los cuales cogimos la experiencia y dijimos: muy bien, ¿quiénes son los responsables de producir estos anticuerpos? Y son las células plasmáticas, es decir, los linfocitos B maduros, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Que no maduren,
que se queden inmaduros. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos inhibir la maduración de los linfocitos? Mediante la inmunosupresión un poco más enérgica, en la cual vamos a utilizar en las cuales vamos a utilizar remoción de estos anticuerpos con las plasmaféresis, con inmunoglobulinas y con modulación del linfocito B con rituximab y dosis altas de micofenolato. Hablemos ahora de la inmunosupresión. La inmunosupresión está dada, como le dije, en un periodo en la cual son días en el momento de trasplante, que es la inducción, en donde va a ser todo endovenoso, corticoides y anticuerpos policlonales como timoglobulina o la o ATG, que es lo mismo, o monoclonales como basiliximab. Eso es una cantidad de potente inmunosupresión que nosotros vamos a colocar, y ya del mantenimiento vamos a utilizar prednisona con dosis descendente, piedra angular, los anticolcineurínicos, que ahora estamos utilizando tacrolimus más que ciclosporina, y antes les habíamos mencionado la azatioprina, que ya no se utiliza, sino que utilizamos micofenolato. Entonces, la terapia triple estándar va a estar dada por corticoide, llámese prednisona, más tacrolimus, más micofenolato, pero antes, en el siglo XX, esta terapia triple estándar era corticoide, más ciclosporina, más azatioprina. El uso de esta terapia de inmunosupresión triple estándar ha asegurado que la tasa de rechazo sea menos del 20%. ¿Vale? Entonces, de 10 pacientes que utilizan esto, solamente 2 podrían tener algún tipo de rechazo, el resto no. Y ya a futuro, para preservar mejor el riñón, utilizaban o usaban alguna rotación para inhibidores de la vía del mTOR, ¿no? Como everolimus o sirolimus. Entonces, de acuerdo a esto, el tratamiento inmunosupresor más ampliamente usado es el que le digo, el triple estándar, corticoides, con prednisona, micofenolato y tacrolimus, y las variantes ya van en menor cantidad. ¿Todos los riñones van igual? No, no todos los riñones van igual. Dependerá de que el receptor sea diabético o no, o sea hipertenso o no, o tenga poliquistosis o alguna glomerulopatía. Los que van peor, como se dan cuenta acá, a meses de trasplante, es decir, a 5 años, son los diabéticos. ¿Por qué? Porque normalmente son más indisciplinados que los otros, ¿vale? Aparte de que su endotelio está mucho más dañado, eh, eh, son difíciles de poder manejar, ¿no? No son tan sencillos los diabéticos porque ah, si no utilizan adecuadamente el control glicémico, va obviamente la diabetes dañar a los riñones. Muy bien, creo que hemos terminado con esta parte también. Sí. Me faltó hablar de la donación cruzada. Eso no lo tenemos acá en el Perú, pero sí en otros países, y es decir, que nosotros tenemos, vamos a ver acá. ¿Qué hubiese pasado si mi donante, grupo sanguíneo A, y mi receptor, grupo sanguíneo O, que eran hermanos? Eso hubiéramos dicho, no, no se puede donar, ¿por qué? Porque no tenemos la logística como para remover estos anticuerpos antigrupo sanguíneo, y la verdad que no se puede, ¿vale? Hay un trasplante renal cruzado en donde esta pareja es una pareja, la pareja número 1. Y existe también una pareja número 2, que también tienen el mismo problema. Su donante
Imaginemos el grupo sanguíneo, vamos a cambiarle, ¿eh? B, y su receptor, el grupo sanguíneo A, ¿vale? Y acá dicen, miren, ¿saben qué? Este donante no le podrá dar a él, pero sí le puede dar a él, ¿vale? Y aquí imaginemos solamente por cuestiones de convención que sea grupo sanguíneo B y este donante, que es B, sí le puede dar a este. Y ahí está el donante cruzado, ¿vale? En donde no serán familia, por eso es que no está implementado acá en el Perú. Hay una disposición, pero todavía no está implementado, pero en España sí lo hacen incluso de dos, de tres parejas más, ¿no? En la cual el donante de una pareja le dona al receptor de otra pareja y viceversa, ¿vale? Ah, para eso hay que tener bastante suerte de de encontrar dos parejas que quieran hacer la donación cruzada, y hemos tenido problemas acá también, ¿no? Por ejemplo, imagínense que el donante sea una persona de 40 años en una pareja y el donante de la otra pareja sea una persona de 60. La calidad del riñón no es igual, ¿no? Entonces, hay muchos bemoles para la donación cruzada también. ¿Es una fuente o una alternativa? Sí, sí, claro que sí. Hay que hacer todas las formas que nosotros pudiésemos intentar hacer. Listo, ahora sí, preguntas que te... ¿Alguna pregunta, estimados participantes? Para recordarles que pueden alzar su manito para poder nosotros activarles el micro y así puedan absolver sus dudas, ¿no? Vamos, estimados participantes, anímense. Aprovechemos estos últimos minutos del docente César. Al parecer todo está claro, doctor César. ¿No hay ninguna duda? ¿Algo que agregar quizás, doctor César? No, en realidad no. Sobre los temas no, solamente agradecerles a todos ustedes por la atención. Espero que se haya podido entender esos conceptos y nuevamente agradecer a la organización por la gentil invitación que me hicieron llegar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor César. Esperamos contar con usted en unos próximos cursos. Le envío un fraterno abrazo y que tenga un bonito día. Cuídese mucho, doctor César. Hasta luego, gracias. Cuídese. Bien, estimado.